Buenas noches a todos. Hoy es nuestra tercera reunión del mes de octubre. Estamos finalizando nuestro año lectivo. Ya después veré qué actividades pienso para el año que viene. Vamos a trabajar algunas frases de un texto que menciono mucho y que me di cuenta que a lo largo de los 3 años que venimos juntos, nunca he trabajado una frase especialmente de ese texto. Entonces, me parece que es muy importante, sobre todo porque elegí, por un lado, las frases asequibles, digamos, las frases que pueden ser entendibles en una reunión porque es el texto de radiofonía. Yo creo que cada pregunta de radiofonía son 7 preguntas. Cada pregunta, ¿no? O cada respuesta que Lacan le da a su entrevistador da para un seminario. Pero bueno, he elegido algunas frases cosechando para el lado en el que vamos, o sea, tratando de pesquisar, de tomar alguna brújula clínica de los textos de Lacan que nos puedan servir para orientarnos en esta pregunta que tenemos de, bueno, ¿qué hace el psicoanalista hoy con este sujeto que está tomado por el discurso capitalista? Algo que Lacan justamente en uno de los textos que advierte es en radiofonía. Primero, a su vez, voy a darles un pequeño comentario de la posición, de algunas cosas, algunas reflexiones que tiene Jorge Alemann. Ya saben ustedes que lo aprecio mucho a Jorge y sigo sus ideas, algunas las comparto, otras las puedo debatir, etc. Ya hace algunos años Jorge habla de lo que predomina en este momento en el mundo, en este momento desde, digamos, fines del siglo pasado, todo lo que va de este siglo, como consecuencia del asentamiento, podríamos decir, del discurso capitalista, o como yo llamo, de la gestión comercialista. Él habla de una sociedad en donde predominan las figuras del control del rendimiento, ¿no? Él dice, bueno, antes se trataba del discurso de la autoridad, hoy se trata del control del rendimiento. Me parece que es algo para tener en cuenta, que es algo muy, digamos, que hace a la sociología actual, a la fenomenología social actual, pero que también hace a la configuración psíquica actual, porque bueno, eso de estar controlando el rendimiento es algo en donde el super yo está como más que inflacionado, riéndose del sujeto. Considero siempre las propuestas de Alemann como muy interesantes, y esta me parece muy interesante porque le da como
como una suerte de vuelta o de reverso, si ustedes quieren, a este tema que siempre hablamos de la caducidad, de la autoridad, del debilitamiento, del nombre del padre, etcétera, etcétera. Ya a mí se me cansan las propias orejas de decirlo. Lo que también Alemán destaca es que esto que se denomina discurso capitalista, sabemos que no es discurso, ¿verdad? Que no se cumplen las condiciones del discurso, es que se autopropulsa en forma ilimitada. Él dice, no conoce crisis, así como no conoce límite, no conoce crisis. Es interesante. Es interesante volverlo a pensar, esto que lo ha dicho antes de la pandemia, porque me señalo a mí misma, tuve la ilusión, por idealista, de pensar que la pandemia iba a causar algún tipo de crisis en este tipo de discurso. Y no, realmente la gestión aprovechó también de la pandemia para, podríamos decir, la gestión empresarial aprovechó también de la pandemia. Es un discurso que tiene un sistema circular que introduce una nueva relación entre la falta y el exceso. Porque con el exceso vive taponando la falta. Algunas veces logra aparentemente que la falta no aparezca, pero en general la figura es como la de estar emparchando continuamente con el exceso eso que falta. Podríamos decir que el siglo XXI acuña una nueva identidad neoliberal que se puso al máximo a la vista, digamos, en lo que podríamos llamar, tomo prestado el término de Alemán, el empresariado de sí mismo. Aquel no solamente porque tuvo un emprendimiento para poder, bueno, arreglársela con alguna gestión laboral que le diera dinero para poder comprar los alimentos y, bueno, lo que necesita cada uno para vivir, sino que además lo que puso también a la vista es que cada sujeto se gestiona como el empresario de sí mismo en el sentido de una empresa de rendimiento. Lo que decía uno antes, cada uno está en la cuestión de estar midiendo y midiendo su rendimiento, eso quiere decir comparando su rendimiento con los demás. Eso habla de cierta relación de especularidad muy inflacionada. Y, por supuesto, lo que está en juego es allí un exceso del plus de gozar. En el medio, obviamente, armas, drogas, todos los tráficos, ¿cuáles? Los ilícitos, ¿no? Tienen un lugar en el goce muy fuerte, justamente por ser ilícitos, ya tienen una marca de goce muy fuerte. Un goce que despliega sus alas, ¿no?
y el sujeto entonces tiene acceso a un plus de gozar en modo máximo. Entonces podríamos decir que el sujeto se dedica a lograr un rendimiento ilimitado del lado de la pulsión de muerte. Si con Lacan leemos que goce de la satisfacción de la pulsión y tomamos la enseñanza de Freud de 1920, que la pulsión es la pulsión de muerte, muy bien, pues en ese exceso de goce, cada quien se encuentra como en los vericuetos de arreglársela con la pulsión de muerte. De allí los dos fenómenos clínicos predominantes, la depresión y la adicción, podríamos decir que son los dos grandes nombres del malestar del siglo XXI. Se trata de un sujeto que no se puede hacer cargo de la responsabilidad de cuidar de sí mismo, porque se explotó a sí mismo. Sí, hay algo interesante, y esto un poco me imagino conversando con Jorge Alemán, porque, digamos, Lacan juega con la figura de explotados, explotadores, etcétera, etcétera. Y estamos, esos años 70, bueno, en el 2022, ya podemos decir que es el sujeto el que se explotó a sí mismo. Obviamente nada lo protege contra el goce. Y la cuestión del rendimiento es un paradigma que atraviesa no solamente el trabajo, el deporte, sino también la sexualidad. De allí el uso de píldoras en los jóvenes, algo que al principio llamó la atención, y que después, bueno, la clínica viene a mostrar que no se trata de jóvenes que no tienen libido sexual, sino que es para aumentar la posibilidad de, comillas, gimnasia sexual. Hay algo que me gustó de Alemán, en unas conferencias, en una mesa redonda, tiene sus años la mesa redonda, en el 2005, así que tiene sus años. Es como un nuevo estilo, y dice, hay un nuevo armado de ecuación fálica, y es la ecuación rendimiento-goce. Dice, es el nuevo viraje del neoliberalismo, y alude también a otra de las particularidades de ese nuevo viraje, la relación acreedor-deuda. Antaño, quien era acreedor solamente daba crédito a aquel que podía pagar, ya se tratara de la vecina que llevaba, en las épocas de mi abuela, que llevaba la libreta y el almacenero anotaba, la vecina paga a fin de mes cuando su esposo cobraba. Bueno, hoy es algo mundial, en donde se fabrican las políticas mundiales
fabrican deudores, a sabiendas que nunca van a poder pagar la deuda. Y esto modula existencias, no existencias de vivientes, así dicho risueñamente, existencias de humanos. Podríamos decir que en esto de existencias de humanos, de existencias de personas, y después de lo que hemos estado trabajando de las consecuencias del discurso capitalista, de esas consecuencias que tienen que ver con convertir al sujeto en percipiens, podríamos decir que el motín de guerra del discurso capitalista es el sujeto. O como esta mañana me preguntaron, bueno, hablé del tema, la intersubjetividad. Bueno, voy a respirar, dejo de comentar el trabajo y lo que me quedó dando vuelta. Estaba buscando las notas de un congreso, y después me acordé que ya eran épocas en donde se grababan y demás, y bueno, lo encontré en internet. Dejamos los oídos de Alemán tranquilos, y sí les quiero transmitir y retomar, como decir retórico, una pregunta de Freud en Malestar de o en la cultura. Las dos traducciones me gustan. ¿Eros tiene alguna oportunidad? Lea Malestar de la cultura. Les diría que no es muy optimista Lacan, perdón, Freud. Vamos a las consideraciones estas que les anuncié de entrada, que voy a tomar del texto de radiofonía. Mínimas. Me voy a referir al texto que está traducido por Oscar Mazzotta y Orlando Jimeno Grendi, en una edición que es la del año 77, o sea, muy, muy próxima. La entrevista fue tomada por Robert Georgin en el año 70, el 1 de junio del 70, y sale por la RTV, que es una radio, era una radio de Bélgica, y la ORF, que una radio francesa. Voy a ir, he tomado nota de los puntos que quiero señalar, unos poquitos, si no nos da el tiempo de trabajo, y lo voy a comentar en forma oral. Para cuando les envíe el escrito, digamos, la transcripción literal del texto está entre comillas. Si no, es como yo voy interpretando el texto. Hay algo que dice el discurso universitario. Ya sabemos que Lacan no habló muy bien del discurso universitario, a tal punto que, bueno, a mí me hizo despabilar bastante de cómo trabajar en la universidad y de en qué universidad trabajar, para que no suceda lo que dice Lacan que sucede. ¿Qué es lo que piensa Lacan del discurso universitario? Pues que produce aburridos, que produce repetidores, que produce gente que, él dice, buen material humano, entre comillas,
me hace acordar a un rector con el cual yo me formé, el doctor Herrera Figueroa, que decía, ay, qué bien que enseñan los dientes los docentes. Lacan más o menos por el estilo, em, no, no, lo que él piensa de la universidad es que es una voltereta del discurso del amo, en donde todavía significa más dominio que el discurso del amo, porque la universidad impone, por ejemplo, impone una idea, impone un programa, impone una bibliografía. El docente las más de las veces no explica mucho sobre la bibliografía. Él dice, impone lo arbitrario. El significante que domina el discurso universitario, Lacan dice, es arbitrario. Y, digamos, más allá que, obviamente, he hecho una vida en aulas universitarias con distintas responsabilidades, bueno, no me gusta nada, por ahí en internet encontrarán algún escrito mío sobre universidad y psicoanálisis, pero esto de lo arbitrario me queda dando vueltas, porque si en todo caso nosotros leemos algo para ese escrito que anda dando vueltas sobre psicoanálisis y universidad, se puede enseñar psicoanálisis en la universidad, por ahí el título, leí bastante de la historia de cómo se genera la universidad. Y la universidad se generó, podríamos decir, como una fábrica que dispersa saberes, una fábrica políticamente adecuada. ¿Por qué digo políticamente adecuada? Porque la universidad nace en Bolonia, digamos, empujada por un poder, no importa cuál, en todo caso, bueno, es el poder del Vaticano, pero en todo caso por el ejercicio de un poder, en donde lo que voy a bajar se trata es de una decisión, algo así como dar respuesta a, comillas, el pueblo quiere saber, la historia argentina, da respuesta, y entonces se da la respuesta políticamente adecuada. El pueblo o el laico no tiene por qué saberlo todo. Hay algo que se le puede mostrar. De ahí entonces la universidad nace modelada por el poder. Es el ejercicio de un poder, pero nace modelada por el poder. El discurso universitario es un discurso que modela la realidad sin suponer ningún consentimiento del sujeto. Y esto a su vez lo diría en general para todo discurso. En la división del sujeto siempre está en juego la diferencia entre lo que él enuncia de lo que él se plantea como enunciante. Y Lacan dice, y el sujeto no lo advierte. Me interesó esto de el sujeto no lo advierte,
me interesó porque una de nuestras labores es que aquel que viene a hablar con nosotros se escuche, aunque sea que se escuche en nuestra intervención, que puede ser el silencio. Justamente el silencio del analista muchas veces sirve para que aquel que habla se escuche. Lacan va a ser muy fuerte en este seminario, en muchas de sus enunciados. Y hay uno que dice, solo el discurso que se define por el giro que le da el analista manifiesta al sujeto como otro. Es decir, le remite la llave de su división. Mientras que la ciencia intenta completarlo, etcétera, etcétera, lo sutura. Esto me parece sumamente interesante. Es sumamente interesante y orientador, brújula clínica. Ese giro que le puede causar el analista al discurso, ya sea por su silencio, por estar allí, por aceptar una entrevista, por recibir a un sujeto en tanto que lo supone sujeto, o sea, le supone un saber y por eso lo supone sujeto, esa presencia del analista es lo que, digamos, le otorga al analizante la llave de su división. Digo, una orientación clínica simple y clínica al máximo para lo que nos interesa, porque lo que nos preocupa es que este sujeto que encontramos en los síntomas contemporáneos, señor, no, a ver, emerge como un sujeto en el mato o muero. Entonces, bien, mato, me hago matar. Bueno, es muy preocupante su emergencia como sujeto. Entonces, que pueda emerger de otra manera como sujeto es nuestra tarea, es allí donde lo tenemos que acompañar. Y me parece algo como tan interesante y simple esto que dice. Simple, comillas o interrogantes. ¿Por qué? Porque estar allí escuchando no tiene nada de simple. Otro de los temas que trabaja. Dice que no esperemos ni siquiera de un psicoanálisis poder hacer un censo de todos los mitos que han condicionado a un sujeto por haber nacido aquí o acullá, ¿verdad? Él dice en Togo o en Paraguay. Ya que al operar con el discurso, el psicoanálisis solo gira en torno al saber de un mito. ¿Cuál? El de Edipo. ¿A qué se refiere con esto? Al Edipo de la nena se enamora de su papá, el nene se enamora de su mamá, no te acostarás con tu padre, ¿verdad? O no te acostarás con tu madre, no matarás a tu padre. Obviamente, el no al parricidio de incesto está en juego como ley, pero en tanto la ley remite a la castración. Lo que le interesa a Lacan es la cuestión
de la relación del sujeto a la castración. Entonces, digamos, se ha dado tanta manija al psicoanálisis, se pueden imaginar en los años 50, no se hacía más que hablar de lo edipiano en un análisis. Digamos, el analista conduce un análisis y en esa conducción del análisis, bueno, va dando determinada orientación. Aquellos análisis eran análisis edipianos. Bien, él nos da una orientación muy clara y específica. En el 70, en radiofonía, no estamos en la época del Seminario 4, que también lo dijo, algo muy parecido. Estamos en el 70 y saca a la luz otra vez esta cuestión de, miren, no se orienten tanto por el mito de Edipo tiene valor en tanto alude a la castración. De lo que se trata es de la articulación del hablante con lo que no sabe de lo que dice. Esa articulación es la articulación en donde emerge un sujeto confrontado no con un goce, sino con la castración. ¿Qué otra cosa va a decir de estas que parecen sencillas? Que la lógica del significante rompe con el señuelo del signo. Frase que me interesó muchísimo. Estamos todos en la pregunta 2. Frase que me interesó más que mucho, porque justamente el propio Lacan dice, si algo me tiene muy advertido, es que me tengo que ocupar de lo que hace signo, de aquello que nos enseñó en instancia y la letra que no era lo que le interesaba al psicoanálisis, de aquello que ya Freud nos enseñó, en donde en el humano no es tan, tan lineal esta cuestión de que si hay humo es signo de que hay fuego. El humano es diferente. Y él lo que dice es, bueno, hay que darle una vuelta más. Aquello que yo enseñé en instancia, la letra, a la lógica del significante. Y la orientación clínica que da allí, que leo en entre líneas, es que vuelve a reivindicar el trabajo de la lógica del significante, porque justamente intenta, a través de la lógica del significante, romper esa sumisión del sujeto al signo, tratando de lograr que pueda otra vez armarse la organización discursiva de un significante, representa un sujeto para otro significante, relación de la cual se produce un objeto perdido. Esto es tan antiguo como el proyecto, la teoría de la relación intersubjetiva y un objeto perdido. A ver, lo que nos viene diciendo en esa pregunta 2, de 1500 maneras, yo la estoy sintetizando al máximo, es
que se trata de la división subjetiva, que el sujeto podrá encontrar un lugar en lo simbólico, a partir, y de ahí una regulación imaginaria diferente, a partir de encontrarse con la división subjetiva, o sea, encontrarse como un sujeto afectado por la castración. Hace comentarios, por ejemplo, de que todas las peripecias, es muy gracioso, todas las peripecias que lo comento porque es una parte graciosa en un texto que es un poquito pesado teóricamente, ¿no? Y es cuando él dice de todas las peripecias que hacen los humanos para creer que la proporción sexual existe, y que bueno, que quiere como que al final se termina traumatizando en todas las peripecias que va inventando para querer armar el encastre perfecto, hombre y mujer, cuando, bueno, digamos, lo que iba a decir es, el significante no es apto para dar cuerpo a una fórmula de la relación sexual. Relaciones sexuales hay, cada uno tiene la que puede, pero a nivel significante, habrá metáforas, como dice él cuando inicia el seminario aún, ¿no? Dice algo así como que quiere hablar del amor, pero que no se atreve, eh, que le da hipo, le da estornudo, bueno, no sé, cosas por el estilo. Le da tos, etcétera, etcétera, porque él no quisiera avanzar en una desidealización, o sea, ya tenía bajo la manga esta cuestión de no hay relación sexual. Lo interesante es que pesquisamos el idealismo y el romanticismo lacaniano cuando dice, pero les doy una llavecita, y sí existe el amor cortés. El amor si es amor cortés. Si es ese amor en donde se le dirige la palabra al otro. Algo a tener en cuenta. Hay amor cuando se le dirige la palabra al otro. Dirigir la palabra al otro. Hoy, hoy es un mensaje. Y en el WhatsApp, a mí me encanta cuando recibo un WhatsApp oral, porque digo, me da su voz, nada más ni nada menos, me da su voz, me ofrece su voz. El otro, en la otra punta, el icono. Evidentemente que si después de un mensaje oral, qué sé yo, me mandan besitos, bueno, bienvenido, pero que me manden solamente un icono, a veces hasta no entiendo ni qué me quieren decir. Pero, a ver, es como que no hay algo del rasgo personal en eso que se le envía al otro.
en la ilusión de que, a ver, podríamos zafar de nuestro fantasma y cada uno va a recibir el icono, ¿verdad? La carita con la sonrisa para arriba, para abajo, para el costado, como sea, de acuerdo al fantasma personal de cada quien. El tema que a él le preocupa es que el significante ha virado hacia el signo. Y en los años 70, él dice, señores, este es el momento en donde esta cuestión, que está tomando mucha velocidad, la tenemos que cortar por lo sano. Los analistas tenemos que salir a hacer algo, nos tenemos que dar cuenta que esta es la psicopatología actual. Bien, justamente dar contramarcha a este significante que vira hacia el signo es lo que él piensa como uno de los bastiones de la clínica psicoanalítica. Hay una frase que también se las voy a leer porque es graciosa, y vamos mechando, ¿no? La evidencia que de una tal caída el significante se sucumbe al signo, surge de que cuando no se sabe a qué santo encomendarse, dicho de otro modo, dice él, que no hay más significante por malgastar, se compra cualquier cosa, por ejemplo, un coche, con el que se produce un signo de complicidad, si pudiera decirse, con su aburrimiento, es decir, con el afecto del deseo de otra cosa, con una, lo escribe con una A mayúscula. Interesante, ¿no? Gracioso, por un lado, interesante. O sea, se aburre porque al final se queda con el afecto de que era otra cosa, de que eso no es lo que quería. Eso para lo cual trabajó cualquier cantidad de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta que se hace Lacan nos da una respuesta que es difícil en la clínica, pero vale la pregunta y vale la respuesta y se la transmito. Una pregunta fuerte es, ¿dónde encontrar ahora lo que hay que procurarle al sujeto y al otro con urgencia? Y refiere como posible respuesta la petitá. La petitá se produce como resto, como caída, allí donde el sujeto se encuentra con la castración. Entonces él dice, la petitá y el efecto de angustia que provoca el vaciamiento que produce el discurso psicoanalítico. Bien, no es poca cosa esta orientación que nos da. Después vuelve a retomar metáforas, miro la hora, vuelve a retomar metáfora y metonimia. Totalmente dice que la metáfora equivale a la condensación. Y de la metonimia, que lo sigue tomando como desplazamiento, aclara algo más. Y dice algo así, no lo dice tal cual como voy a decir yo. Dice, bien, es la operación
que permite el giro al inconsciente. O sea, es la operación que Lacan puede pensar, que es la operación a través de la cual algo del ello pulsional pueda desplazarse hacia el inconsciente. Él dice, se trata de un desplazamiento de lo real en lo simbólico. ¿Cómo conviene para seguir al inconsciente en la huella? Ah, desgraciado, me daría ganas de decirle si lo tuviera aquí enfrente, que he dado tantas vueltas con esta frase y con el final de la frase. Digamos, Justin Freud, la cuestión de ese desplazamiento del ello pulsional a lo simbólico, en fin, desde 1923, lo podemos encontrar forzándolo, hay que saberlo leer, etcétera, etcétera. Pero que venga a decir cómo conviene para seguir al inconsciente en la huella. Punto y aparte. ¿Qué huella? En mi consideración para poder entender esta frase, o tomo huella como metafórico y chao, no le doy más bolilla, o, bueno, vuelvo a la carta 52, vuelvo al manuscrito M, vuelvo a esa carta 52 en donde Freud nos va diciendo cómo se comporta la sucesión de huellas némicas. Vuelvo, ¿no? Y cómo es el tipo de asociación de huella anémica, y entonces uno termina entendiendo que la representación es eso, representación, lo representado no está, conjuntamente con el manuscrito M, manuscrito en donde dice hay un nexo que se ha perdido, hay una conexión que se ha perdido, eso no vuelve más, la representación nunca va a poder ser la cosa. Me interesa leerlo de esta manera, me interesa ofrecerles a ustedes esta lectura. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde se cree que la representación es la cosa, y que esto que digo es así como lo digo, y no tiene otra interpretación posible, que el analista trabaje en función de que quien habla sea escuchado desde nuestra labor, que es señalar algo para que ese quien habla dude al menos de que sabe lo que dice, que pesquise algo de que no está sabiendo totalmente lo que dice. Porque es de esa manera como vamos a entrar en esto que Colette Soler hace muchísimos años habló, el trabajo de desaificación, o sea, de restarle valor al objeto A como objeto de goce. Bien.
creo que Lacan en este sentido lo dice como mucho más sencillo, por más que nos haga volver a leer a Freud en la Carta 52 y en el manuscrito M, yo se las recomiendo muchísimo porque son dos escritos de allá, más o menos año 1895, escritos que van acompañando al proyecto, que nos dan una brújula clínica de maravilla. A veces pensamos que nuestra labor es esotérica, ¿no? Que nuestra labor es o esotérica o sumamente intelectual, que no sé qué tipo de intervención súper filosófica hay que saber tener con un paciente, con un consultante o un analizante, en fin. Cuando bien tenemos orientaciones clínicas mucho más sencillas, por más que nuestro trabajo sea actualmente muy pesado, porque aquel que viene a hablar con nosotros pertenece a este mundo en donde la representación es la cosa, y entonces, bueno, no es tan fácil que capte nuestra intervención. Pero ¿saben lo que yo les quiero decir? Si vuelve a pedir otra entrevista, es porque algo lo ha intervenido. Y eso es lo importante. Después, esto último era de la pregunta 3, bueno, ya lo van a encontrar anotado. Respecto de la pregunta 4, me parece interesante lo que muestra respecto de la relación de los explotados y los explotadores. En aquel momento él va a hablar de explotados y explotadores por un lado y consumidores por el otro. Y lo va a hacer con toda Lacan, todo un relato respecto de la ostra, ¿no? Y como la ostra, intrusada por un grano de arena, conforma toda una mucosa que termina digamos, termina en perla. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos a la ostra? La ostra no se entera. Y el asunto es que si hablamos de perlas, es porque el capitalismo le ha dado un lugar, le ha dado un valor a la perla. Ha hablado de que la perla es preciosa y ha captado consumidores para esa perla. Entonces, él dice, bueno, he mostrado que la ostra libera el secreto de su goce de rufián. Al final, la ostra, que es digamos, la fábrica de perlas, goza, dice él, como un rufián. Aquí le tenemos que pesquisar todo su tono irónico. Es un texto muy interesante. A ver, léanlo por ahí. Grandes partes no van a entender, pero en todo caso creo que sirve para entender el humor de Lacan, una ironía humorística muy aguda, muy finita, muy inteligente. A ver,
lo que va a decir es que si no hay nadie que quisiera comprar perlas, pues algo así como, habría que ver si la Concha fabrica perlas. Lo dice irónicamente, pero lo va a decir para mostrar que en todo caso, este, para mostrar la complicidad, va a hablar del histérico por primera vez, no sé si en otras oportunidades ha hablado del histérico, ¿no? Con O, histérico masculino. Creo que lo hace para sorprender un poco. Habla del histérico y que hace de la señora Perla la causa de su deseo, ¿no? Él quiere ser la causa del deseo de ella, bla, 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 bla. Bueno, como muestra ese juego de complicidad, alude a la complicidad, no justamente la complicidad del, podríamos decir, el obsesivo con la histérica. No, él, a renglón seguido, va a hablar de la complicidad, del síntoma y el psicoanalista. Y yo, oh, al psicoanalista le viene, pero recontra cómodo, que aparezca el síntoma, el lapsus, etcétera, etcétera. Bueno, dice, ironía total. Son los psicoanalistas middle age, ¿no? De la mediana edad. Bien. Algo así como que, porque son moluscos, los compara, pretenden ser el ruido del mar. Una ironía muy fuerte, posiblemente muy dirigida a los psicoanalistas de la IPA, etc. Bien. De lo que se trata es de que algo que tiene que ver con un ello empoderado, diríamos hoy, ¿no? Un ello engrosado, con un super yo engrosado, por el goce. Había una palabra, se desagie. Había una palabra que se usaba hace muchos años atrás, que era desagiar, perder valor. Que ese goce en exceso vaya perdiendo valor. El goce es algo implícito, más allá del principio del placer. La pulsión hace trabajar al aparato, es necesaria, pero el exceso de pulsión de muerte es dañino. Bueno, después la pregunta 4, yo he tomado algunas cosas referente a una crítica que hace respecto a la pasión por la unidad que tiene la psicología. Un punto que me parece interesante, dice, Freud es quien nos descubre, miro la hora, Freud es quien nos descubre la incidencia de un saber tal
que se sustrae a la conciencia. Se denota por estar estructurado como un lenguaje. Pero, ¿de dónde articula? Tal vez en ninguna parte donde sea el articulable, puesto que no es sino de un punto de falta. Otra orientación clínica buenísima. Voy rescatando estas cosas, por lo menos que a mí me sirven como orientación clínica. De un texto que ya les digo es muy difícil, tendríamos que hacer un grupo de estudio más que minucioso para cada respuesta, etcétera, etcétera. Pero que quizás uno pesquisa así y dice, oye, mira lo que está diciendo. ¿No? Insiste una y otra vez a lo largo de todo el texto de radiofonía con esta cuestión de ubicar el punto de falta. Ese punto de falta que en todo caso es el punto que alude a esa huella inconsciente, ese punto de falta a partir del cual se constituye lo inconsciente. Y entiendo, por lo menos a mí me sirve entender, dándole este giro a ese inconsciente y a lo real como imposible. Es decir, como aquello que falta inevitablemente. Es que solamente, a ver, se puede calcular, pero en todo caso lo que se calcula es una representación de la falta. No se crean que, a ver, todos fueron, ¿no? Todo cálculo de la falta tiene los resultados de Einstein, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, sí. Lo calculable después trae consecuencias posibles. Sí, Einstein, las subpartículas del átomo, Hiroshima existió. Bien, pero yo creo que los analistas podemos saber de una forma no tan nefasta que Hiroshima existe, o sea, que lo real existe. Digo por nuestra intervención, porque nuestra intervención tiene que ver con un acotamiento de goce y con la posibilidad del sujeto de que se sostenga en la construcción de un deseo que es tan talco, ¿verdad? Nunca llega a alcanzar eso que desea, pero ahí, en esa construcción de deseo, se construye un sujeto. Bien, ahora sí, siendo 9:20, se abren los micrófonos y los escucho. Yo hablo, Amelia. Marcelo, Buenas muy tardes. buenas noches. Bueno, me gustó mucho esta clase. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta que se me ocurrió
ahora, ¿no? Quiero revestir la pregunta, pero si la tengo que decir así en bruto, Así en bruto. bueno, pero porque yo estoy en contra de la pregunta que voy a hacer, A ver. pero me pregunto, bueno, ¿por qué no ser cínicos? Digo, después de darse cuenta de que el otro no existe y que no hay relación sexual y que el psicoanálisis, si verdaderamente uno hace terapia, se da cuenta que se confronta con la castración y que siempre está nostálgico de querer a reencontrarse con ese goce que ya sabemos que es imposible. Y la pregunta, estoy pensando la hora, ¿no? Con el tema del discurso capitalista, pienso, el discurso capitalista en un punto lleva a ser cínicos. Pero bueno, ¿qué otra respuesta uno puede encontrar para no ser cínicos? Ah, vale, vale, vale. Gracias. Bien, por Muchísimas fin. gracias por tu pregunta y tu colaboración y comentario. Muy bueno. Espera que no, para no sé si. Bien, bueno, buenísimo. La pregunta de ¿por qué no ser cínicos? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. En esto, vos dijiste, en la pregunta que voy a hacer no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Hay quienes piensan que se habilitan después de un final de análisis a ser cínicos. Bien, decía, yo entiendo que cuando hablamos en términos de Lacan, el otro no existe, lo que entiendo es que el otro no está en el campo del otro ese significante que predique el ser. Que en todo caso, ese es el punto de imposibilidad y ese punto de imposibilidad es el punto de la castración, es el punto de la falta de binarismo en una relación hombre-mujer, falta de binarismo en cualquier relación humana. Creo que hablar de hombre-mujer es una ejemplificación muy fuerte, sí, pero podríamos decir la falta de binarismo en cualquier relación humana. Lo que yo diría es que a esta cuestión de la nostalgia por un goce perdido, a mí me parece que el final de análisis lo que posibilita es la alegría por la causación, por el lugar del sujeto, de ser sujeto causa. Por ser un sujeto que se construye construyendo deseo. El deseo es siempre deseo de otra cosa, pero en ese camino de construir, el sujeto encuentra un punto de entusiasmo, un punto
de alegría, que es eso lo esperable de un análisis. Respecto de si el discurso capitalista produce cínicos, estoy de acuerdo. Sí. A ver, ¿qué es un cínico? Un desconsiderado. Aquel que no considera a su semejante. Eso es un cínico. Yo creo que allí donde se considera al semejante nada más que para su uso mercantil, nada más que para su uso mercantil, eso implica una desconsideración. Porque, a ver, hablar es el ejercicio de un poder, obviamente. Pero si ese ejercicio de poder está como totalmente subsumido a una operación mercantil, eso es una desconsideración y es un rebajamiento humano, porque el hablar, en todo caso, es una gestión amorosa. Es una gestión respecto del otro, que tiene que ver con la invención más hermosa que pueda realizar un humano, que es la invención de esto que llamamos amor, que no sé si tiene definición o bueno, vale esta definición que todos repetimos, que yo digo es la definición del estrabismo, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es decir, así siempre. Bueno, es estrábica la definición. Pero, bueno, la verdad, podemos decir, pero yo creo que más allá de decir, digamos, el afecto. Los otros días estaba buscando, no sé, en internet qué cosa, y encuentro un texto, el martes pasado, el lunes pasado, y encuentro un texto, un artículo de Olga sobre el afecto. No, Olga, no me dijiste nada. Ponelo en el grupo del seminario, etc. Muy lindo artículo, Olga. Valoriza la cuestión del afecto. Algo que se nos escapa terriblemente. Terriblemente porque nos hemos acostumbrado a estar afectados por el sufrimiento, por el dolor, por la depresión, por el aburrimiento, por el maltrato, por el masoquismo, para decirlo, ¿no? Y nos olvidamos que hay otras formas de afectarse, que es la alegría, el entusiasmo. Bien, creo que un psicoanálisis puede servir, digamos, que nuestra función de analista es rescatar al sujeto que viene en nuestra consulta del sí mismo del mundo actual. Amelia, buenas Sí, noches. Ximena, buenas noches. Amelia, quisiera de pronto escuchar algunas palabras, si has pensado de pronto en los efectos del capitalismo en esta actualidad, que de pronto incidan en la función materna.
Sí. Bien. Bueno, hay algo repetido continuamente que hay que decir, y es, las cuestiones se ven caso por caso, pero podríamos decir que el capitalismo lo que ha traído es la forclusión de la función paterna en la cultura. Ayer o antes de ayer alguien me preguntó, y hoy me hizo también la misma pregunta, pero todo lo que has bajado de Melman y demás. Mi máximo reconocimiento a Melman, más allá de que inspiró en mí mucho cariño, mucho afecto, un hombre absolutamente generoso. Más allá de eso, bueno, mis primeros pasos respecto de entender la forclusión en la cultura del nombre del padre, lo hice con Melman. Entonces soy alguien absolutamente reconocida, él me metió en todo este tema, pequeño tema de la globalización, que yo le decía, no, es algo muy teórico, y me decía, no hay clínica que no se pueda pensar, la clínica se piensa desde acá, etcétera, etcétera. Bien, ahora, los efectos de este nuevo giro del capitalismo respecto de la función paterna. Diría que estamos en una época en donde la ley del padre es controlar el rendimiento de los hijos. Fíjate que hace mucho, 20 años, 25, no era así cuando yo comencé a ejercer, así que 30 como mucho. Los psicoanalistas que trabajan con niños dicen, trae al hijo porque no le va bien en la escuela, me pregunta cómo hacer para que le vaya bien. Por el otro lado, las maestras y las directoras de colegios agarran la cabeza porque los padres van a los colegios a protestar, que porque su hijo tiene baja nota, que esto, que lo... Ok, o sea, lo que vemos es todo un armado de la función paterna en un cómo sí me ocupo de mi hijo. Y ese ocuparse del hijo está respecto del rendimiento. Así como hace, no sé, muchos años por ahí, de recién recibida, escribí algo respecto de la masculinidad y respecto de lo que podía sufrir un adolescente porque su padre al hijo varón adolescente le preguntaba, ¿y debutaste? Quería decir si había tenido relaciones sexuales. Y si no, lo obligaba y lo llevaba a un prostíbulo, etcétera, etcétera. Y a las mujeres no se les preguntaba nada, ningún padre, ninguna madre le decía, ahí debutaste, comenzaste. Para nada. Ahí había un control, había comenzado cierto control, pero no sé si tenía el mismo objetivo de controlar un rendimiento. Yo creo que era controlar una capacidad que hacía a la investidura del varón. La mujer
tenía otro tipo de control. Apenas se casaba, le decían, a ver, con tal indiscreción que nadie podía pensar, quizás no puede quedar embarazada. A ver, era una cosa muy desconsiderada cómo se perseguía a la mujer apenas se casaba. ¿Sos fértil o no sos fértil? Y eso preguntado en una fiesta, ¿verdad? Delante de todo. Bueno, creo que eran preguntas que se hacían porque la vestidura, la vestimenta del hombre era, y de la virilidad era su poder sexual, la vestimenta de la mujer era la fertilidad. Bien. Ahora, me parece que la pregunta, el control por el rendimiento, implica una exigencia superyoica muy fuerte. Y es algo muy actual que lo vemos continuamente, que, a ver, miren, por un lado decimos que, y le echamos la culpa a los adolescentes de que la adolescencia se ha atrasado muchísimo, pero por el otro lado, señores, a ver, si los padres se meten en las calificaciones que un hijo pueda tener en la universidad, y bueno, si lo seguís tratando de niño, pues no va a crecer. O sea, si el padre preocupado por el rendimiento, si es el padre el que se preocupa porque el hijo siga una carrera que traiga rendimiento económico. Eso lo he trabajado mucho con los alumnos del primer año de la Facultad de Psicología. Hace muchos años atrás yo les decía, ¿y qué han dicho sus padres cuando ustedes dijeron que iban a seguir psicología? Y entonces generalmente contestaban, ¿y qué es eso? Mis padres no saben lo que es psicología. Y bueno, algo que tenía que ver siempre con que qué cosa rara es la psicología. Y los últimos años, los alumnos lo que contestaban es, ay, mi papá me dijo que me iba a morir de hambre. Entonces yo lo embromaba y le decía, si era algún varón, le decía, no te preocupes, vos vas a ganar plata porque hay muy pocos varones en nuestra carrera. Hacía chistes, claro. Chicas, vístanse de varones, bueno, macaneaba con todas esas cuestiones. Ahora, creo que la incidencia es un padre que por un lado son varios. Un padre que exige el rendimiento, un padre que se pone a la par del hijo, que juega de amigo y pierde el lugar de paternidad, pierde el lugar del adulto, pierde el lugar de la autoridad, del que pone la ley, etcétera, etcétera. Pensé algo más. Lo que pensé es algo que Lacan trabaja, y es el padre que le da consistencia a su existencia a partir de ser padre. O sea, que necesita el hijo para sentirse un hombre. Esto es algo muy interesante, es una reversión bastante interesante, pero algo así no tiene, es una nueva versión del macho latinoamericano. El hombre latinoamericano, sobre todo el mexicano, pero de ahí para abajo, ¿no? Latinoamericano,
es el hombre que conforma una familia y, bueno, tiene muchos hijos. Es algo muy, muy italiano, por el otro lado. Nuestras abuelas italianas tenían 9, 10, 12 hijos. Bien. Ese era un hombre que embarazaba a su mujer y que el acento estaba en el embarazo de la mujer. Y hoy no pasa por tener muchos hijos, pero sí pasa por el hijo que es predicado del padre, como si el hijo fuera a funcionar como ese significante binario que le falta al padre, como si el hijo fuera una posibilidad de encontrar el significante binario. Creo que esa es una de las máximas consecuencias del discurso capitalista, y es esto lo que disloca la relación de un padre en tanto adulto con un hijo. Y entiendo que un padre, no nos queda otra, siempre somos el adulto respecto de un hijo, aunque tengamos hijos adultos. Y ese es un lugar que se ha borroneado muchísimo. Recalcati habla del complejo telémaco, ¿no? Sí. ¿Ves? Y del falso padre que vos lo tomás en la Odisea también. Sí. Me quedé pensando, Amelia, te lo pregunto y tomo la pregunta de Marcelo. En el mismo texto que estabas trabajando en la página 39, Lacan viene hablando justamente de Copérnico, de Galileo, ¿no? Y le parece que le contesta a Marcelo, porque dice, la teología como el psicoanálisis tiene ese premio, amortiguar semejante caída a los canallas, ¿no? Sí, muy buena, sí. Te agradece, Marcelo. Sí, muchas gracias, Olga. Olga siempre encuentra la página, que es un texto que debes saber de memoria. Ella Sí, lo ha sí, trabajado mucho traduciéndolo. sí, muy amable, Olga, por esta cita. Se pone tremendo para mí seminario, porque yo hoy, y tomo esto que decís vos, Amelia, por suerte, esto que decís de Charles Mellman, porque hoy vos pusiste en Facebook una frase de Charles Mellman muy fuerte, que en verdad te digo que yo me la pregunté un montón de veces, pero nunca tuve el valor de preguntarla, porque pensé, bueno, esto en el psicoanálisis no se pregunta, digamos, porque uno queda como un ignorante, ¿no? Pero esa frase tremenda que me quedó pensando todo el día, de que pones de Charles Mellman sobre el nombre de la madre, que él se pregunta, me queda pensando bastante, bastante, eso digo. Es para pensarlo. No sé si los otros miembros del seminario la han podido leer en Facebook, pero ese cuestionamiento de Charles Mellman, Compartí algunos de las cosas que están en el Facebook de la Ali.
de la Asociación Lacaniana Internacional. Entonces lo que hice, pero eso fue esta mañana, no creo que hayan tenido tiempo de leerlo, por eso me parece que sí me meto con este tema, pues dejamos a muchos afuera. Pero vale la interrogación respecto de la función materna, claro que sí. No solamente la función paterna. Que, a ver, eso es tan antiguo como el trabajo de Lacan. Lacan en la familia se cuestiona las dos cosas, la función materna y la función paterna. Y Lacan no tiene pelos en la lengua para hablar de la madre que no aloja a su niño. Es decir, hablará, se puso de moda hace unos años, hablar de la madre cocodrilo. Ay, ¿para qué habrá metido ese ejemplo? La gente a veces se queda con las cosas imaginarias, ¿no? Y si en la casa no hay espejo, ¿qué pasa con el bebé? Bueno, uy, la madre es una cocodrilo. A ver, puede haber una madre que se engolfe los hijos, que no los deje salir del vientre, diría yo, pero, o que apenas quieran salir del vientre, ¿no? Los vuelve a meter dentro de la boca. Y anda como la vaca. Yo tengo una versión diferente, como la vaca, rumiando hijos. Puede ser, pero entiendo que la función materna es necesaria, porque es esa función nutricia, diría Freud, es esa función que nos nutre ¿de qué? De significantes, que después, bueno, alguna de esas sonidos de la voz de la madre tenga un efecto traumático, qué bueno, quiere decir que se ha constituido un aparato psíquico. Porque a partir de ese efecto traumático, el aparato psíquico puede comenzar a trabajar. Ahora, lo peor que puede pasar para la historia de un niño es ser rechazado por una madre, no ser alojado por una madre. Y ya no estoy hablando de la madre biológica. Y también, no sé si les pasa o si coinciden, pero a mí me está pasando de tener cada vez más papás que ejercen ese lugar materno, ¿no? Padres que se han quedado con la tutela de los chicos, o mamás que se han ido, ¿no? Y donde aparecen realmente con una función materna, ¿no? Digamos, interesante por lo menos. Sí, fíjate que muy a propósito de eso, quedó ahí sin decirse, pero el relato clínico, no tengo muchos, pero bueno, ese relato clínico de Mario, María y Mariano tiene que ver con un señor que tendrá sus problemas, como quien diría, como todo el mundo, pero que está en función materna, que cumple las dos funciones para ese niño. Y que qué suerte, porque la madre bajo sus fantasmas, porque no era tampoco una decisión, no era una maldad de ella, sino bajo sus fantasmas,
esa madre no podía sostenerse en su función materna. Pero sí sucede mucho sin que hayan ni madres que abandonan el hogar, ni por supuesto que las hay, por supuesto que hay padres que quieren el tutelaje. Es todo un problema, ¿eh, mamá? A veces los niños son como el botín de guerra, y en fin, ahí muestran los niños como un bien, y entonces, bueno, el botín de guerra son los niños, y aparece esto que hace a nuevo siglo, que los padres quieren quedarse con los hijos, de los padres que piden alimentos a las madres. Bueno, son nuevas situaciones. Pero lo que considero es que, digamos, no importa con quién, no es lo más importante, no es que no importa, no es lo más importante con quién vive un niño, sino las funciones que el adulto respecto de un niño debe cumplir, en donde debe cumplir las dos, ¿verdad? La de nutrición y la de ley. Yo ya ni siquiera pienso en separarlas. No, no. Padre y madre, ambos tienen que cumplir las dos funciones. Y por supuesto, en la pareja parental, un problema que hoy es muy difícil, que es realmente un problema, es que estén de acuerdo. ¿No? Y sin ser, a ver, es interesante porque no somos psicopedagogos, entonces nosotros no hacemos orientaciones, no somos psicopedagogos, no somos puericulturistas, ¿verdad? Pero hoy, las más de las veces, tenemos que tener entrevistas con los padres. Y uno de los relatos clínicos míos, el de María Maruja, la consulta venía, quiero traerle a mis hijos. ¿No? Es decir, ¿no? Quiero traerle. Y yo dilataba, esperemos, bueno, vamos a seguir conversando, pero en cuanto ella se sintió que pudo, digamos, que pudo levantarse y venir al consultorio y demás, quiero traerle a mis hijos. Mis hijos están con problemas, usted lo tiene que ver, ¿no? Sí. Es toda una tarea muy particular la que tiene el psicoanalista hoy respecto de los hijos niños y de los hijos adolescentes. Porque hay un problema respecto no de los usos y costumbres, yo diría que es un problema ético, el de la responsabilidad. A ver, si yo tengo hijos adolescentes en mi casa, y si yo fui adolescente alguna vez, yo sé lo que es la adolescencia, ¿ah? Que es una etapa en donde, bueno, todo se pone a prueba,
porque es una manera de probarse a sí mismo que se puede, que no se puede, etcétera, etcétera. Muy bien, me voy a ocupar. Y así entonces, como cuando tenía un hijo bebé, bueno, supe que los primeros 40 días casi no iba a dormir y durante 6 meses iba a dar el pecho, con más o menos lo que se estilaba en mi época. Y si no, me iba a levantar aunque sea a dar un biberón, pero a tener a mi bebé en los brazos y demás. Ok, bien. Bueno, uno sigue siendo el adulto de la casa, padre o madre. Y, a ver, estoy hablando, mi experiencia de madre como adolescente ya está un tanto lejana, digamos. Y sin embargo, ¿saben qué? Me han pasado diferentes cosas. Desde que un día, domingo a las 11 de la noche, me llamara un señor diciendo, discúlpeme, soy fulano de tal, mi hija está en su casa. Yo me quedé como descolocada. A un adolescente diciendo en mi casa, y yo le escucho, ay, no le digas nada a mi mamá de que yo estoy acá. Porque ¿dónde me metí? Discúlpame, fulana, ¿dónde piensa tu mamá que estás? Ah, mi mamá se fue a otro country a cenar con unas amigas, se quedaba a dormir en la casa de la amiga, entonces la adolescente estaba sola en una casa de country. Al final terminó confesando que tenía miedo. Pero mientras se hizo lo que hace un adolescente, la piola, como quien diría, no sé cuál es el término hoy, se llama un remis, se hizo 50 kilómetros a Buenos Aires en un remis, etcétera, etcétera. O, a ver, tenemos hijos adolescentes, sí, yo quiero ver la cara que traen cuando vuelven de bailar. Quiero ver cómo están esos ojos. ¿Por qué? Porque soy un adulto y sé lo que pasa, las cosas que pasan en el mundo. Entonces quiero ver para ayudarlo, no para castigarlo, para ver qué le está pasando y cómo se le puede colaborar. Colaborar con un hijo no es perder autoridad. Sí es perder autoridad hacerse el amigo. Ay, venís con olor a hashish, no le digamos a tu mamá. El olor a hashish se nota en toda la casa. Entonces, el padre es cómplice, no le digamos a tu mamá, la mamá es cómplice en mirar para el otro lado y, como diría Lacan, el alma bella genera más desorden. Mira, Jimena, lo que hiciste saltar con tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy clínica, es algo que atraviesa la clínica actual más que nunca. Y justamente es un tema que debe ocuparnos, porque si hay algo que se ha perdido y que tiene que ver con
con la instalación de un sujeto en relación al otro. Es la genealogía y filiación. Entonces, claro que tu pregunta es muy importante. ¿Cuáles son las incidencias actuales? Porque hay que conocerlas para ver cómo desmontarlas. Cada uno desarrollará sus tácticas para poderlas desmontar. En donde, a su vez, a veces, hablando de adolescentes, me traen al recuerdo un paciente niño, pero que lo terminó, le doy el alta cuando ya es adolescente. Y era tan gracioso, porque cuando no quería hablar, a sabiendas que yo era psicoanalista y él venía leyendo cosas de psicoanálisis y demás, más que nada Clemente y el psicoanálisis leía, venía y hablaba mal de los padres. Entonces yo le decía, no, ¿y vos perdés el tiempo en esto? Cuando tenés que estar decidiendo qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, si vas a ir o no a la universidad, si vas a estudiar, si vas a trabajar. Y perdés el tiempo con tus papás, pero si a tus papás ya los conocés, listo. Yo usaba esa táctica para sacarlo de tema. ¿Para qué? Para poderlo instalar con un sujeto responsable. Porque también creo que hay algo que hace daño, y es que los padres no asumen su propia responsabilidad, y dentro de sus responsabilidades es acompañar a sus hijos a que sean responsables. No porque tenés que rendir y traer el 10, o ser el que corre no sé cuántos kilómetros y gana, o bueno. No se trata de rendimiento. Es una manera, a su vez, de efectivizar el amor. El amor a un hijo no es nada más, bueno, el amor no es ni solamente decirle palabras lindas al otro, ni solamente darle lo que necesita, ni solamente hacerle un muá. Es una combinatoria. ¿Puedo decir Bueno, algo? Amelia, no, perdón. No, por favor, por favor. No, vamos, Gabriela. ¿Yo? Bueno, gracias. Me quedé pensando, mirando lo que primero que habíamos hablado en el seminario, de dirigir la palabra al otro, el amor cortés, cuando definías el amor cortés. Y fíjate que terminas hablando de amor. Yo creo que cuando hablamos a un hijo, es esto, dirigir la palabra al otro. Hay un otro, hay un sujeto. Y en tanto hablemos con amor y con reconocimiento de que ahí hay un sujeto y no una cosa que tiene que sacar números o que tiene que ir a la cancha y hacer goles y gritándole para que haga los goles, porque no hizo los goles. ¿No sabes cómo gritan los papás en la cancha? Sí. A mí me hace sentir incómoda cuando estoy viendo a mis hijos, me imagino pobre chico el que está ahí adentro de la cancha. Lo grita el entrenador, lo grita el papá, lo grita la mamá. Ay, por Dios, basta, a mí me hace sentir mal. Lo En cambio, exigen el rendimiento. Ahí tenés un buen ejemplo del exigen el rendimiento. si vos le hablás a un hijo sabiendo que ahí hay un sujeto que tiene deseos y lo ayudás a que estos deseos
emerjan, yo creo que tenés la cosa un poco más allanado el camino. No va a ser fácil, nunca es fácil, pero no, creo que tenés más herramientas y más posibilidades. Y terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Del amor, y que hablarle al otro con respeto y también respetando que ese otro tiene sus posibilidades, ya sea un paciente, un hijo, me parece que tiene sus posibilidades, y en la medida de sus posibilidades va a poder, no en lo que uno quiere, que el paciente rinda también, porque también me imagino, yo no soy, no ejerzo, pero me imagino que uno quiere que el paciente entienda lo que uno quiere de él, que cómo no se da cuenta, y no, el paciente va a hacerlo en la medida de sus posibilidades. Uno también, ¿no? Hará sus Claro. intervenciones, me imagino, con la mejor voluntad posible, la puede pifiar, es lo que te decía en el otro seminario. Irá uno probando, ¿no? Como tipo hipótesis, prueba y error, pruebo con esto, despacito, a ver qué pasa y a ver cómo reacciona. Claro, y, a ver, ni siquiera es que la pifies, eh, no, no hizo mella en ese momento en el consultante, en el paciente. Ni siquiera tiene que ver con un error, sino, bueno, no hizo mella, bueno, y tendrás que ir, ¿no? Buscando diversas tácticas. Ahora Ahora, que se trata del amor, y por algo Freud dice que el amor de transferencia es un amor verdadero. Claro que sí. Hay que ponerle amor a la cosa. Del así que, amor logras la paciencia. perdón, no es solamente del uno a uno en los casos, cada caso por caso, sino también cada momento, ¿no? Cada momento con ese paciente. Qué difícil, Amelia, qué difícil. Es difícil. Sí, sí, sí. Es Hay difícil. muchas cinturas Pero, para ir viendo. ¿sabés qué? Una manera de quienes piensan que no es difícil y quienes piensan en el rendimiento son las empresas de salud mental. Las empresas de salud que tienen una sección salud mental. Tantas entrevistas, listo. Locura en tantas entrevistas. Hubo momentos a su vez que el Estado también maniobró diciendo los hospitales pueden tener pacientes durante tanto tiempo, a una vez por semana, 6 meses, etcétera, etcétera, que me acuerdo todas las maniobras bueno, que hacíamos y que seguirán haciendo. Como cuando se dijo, bueno, no, emergencia solamente puede atender un paciente en psicosis, ¿no? Emergencia puede atender un paciente nada más que 21 días. Y a veces 21 días no alcanzaban. Y en 21 días tenías que tomar la decisión si vuelta digamos, a la familia, a la calle, ¿verdad? O para un servicio en el interior del hospital y cronificarlo. Era como pedirle, ¿no? ¿No? Era una exigencia, era pedirnos un rendimiento, lo cual no se podía, por respeto humano. Ahora, el ejemplo que pusiste, Gabriela, del fútbol es genial. Es genial. El entrenador, el padre, el abuelo, todo el mundo están ahí exigiéndole que juegue perfecto, que sea un Messi. El niño va a jugar, porque si no le quitamos la infancia. Y si algún compañerito lo lesiona, va toda la familia a pegarle al nene y a la familia del nene también, por las dudas. Por las dudas también, sí, sí. Sí. ¿Sabés lo que dicen algunos papás de los nenes que juegan bien? Porque hay nenes que juegan muy bien. Yo los he escuchado que comentan,
yo no laburo más, no laburo más. Todos como que están pensando que se van a salvar porque su hijo va a ser como Messi. Y sí, eso de que proyectan también a través de los hijos, ¿viste? También pasa en otros deportes, en el taekwondo, cuando hay competencias, todos quieren medallas. Entonces el entrenador de los chicos les dice a los papás, bueno, vos querés medallas, andá y entrená y ganá vos la medalla. Mientras tanto, deja que el chico se divierta, viene a divertirse. Me pareció genial, claro, ¿viste? Vos querés tener logro, bueno, andá y ganátelo vos. Genial, genial. Pero es generalizado, ¿eh? Es generalizado con los chicos, esa exigencia del Ese rendimiento, es un ¿sí? ejemplo de cómo el discurso capitalista, a ver, ha organizado la infancia bajo la égida del rendimiento y en todo caso, por ahora no tenemos más que pensar que les quita a los niños la posibilidad de la infancia. Entonces tenemos la duda de si la neurosis infantil existe, tenemos la duda de si la represión se instala, tenemos la duda de si la función materna y la función paterna se cumplen. Todo eso cae sobre la infancia. Ujú. Y eso viene hace tiempo. O sea, ese es el sujeto, producto de todo esto que estamos hablando, es el sujeto adulto que nos viene a consultar hoy. El sujeto de 30, 40 años que nos consulta hoy, ya ha vivido con todas estas cosas. Ha vivido esta organización. Bien, uy, señores, por algo siento ruiditos en mi panza. Allá. Bueno, bravo, Amelia, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a ustedes. Gracias, Amelia. Gracias, Amelia. Gracias a todos.